Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Tiempo a Solas. Y en esta ocasión tenemos un gran programa que es la parapsicología y el esoterismo. Yo soy el psicólogo Christopher Turner y hoy tengo un gran invitado. Él es Joseph, es conductor de Proyecto Penumbra. ¿Cómo estás, Joseph? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Chris. Aquí, muchas gracias por invitarme a tu programa y a tu espacio. Pues como tú lo dijiste, vamos a tocar este tema tan interesante que es la parapsicología, lo paranormal y todo esto de magia y esoterismo que muchas veces nos da ese morbo, pero no tenemos como esa idea de qué esté constituido ese mundo. Así es, como lo mencionas. Pues vamos a comenzar con lo que sería una explicación psicológica de lo que es la parapsicología. Para empezar, aquí tendríamos que hablar que la parapsicología no se considera ciencia. Si bien la psicología se considera una ciencia del comportamiento humano o de la mente, pues no entraría una parapsicología. ¿De qué se encarga la parapsicología? Es una metafísica, como así decirlo. ¿Qué es una metafísica? Pues es como a lo mejor el psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis se encarga del inconsciente, pero no es una ciencia, no es como tal una psicología, a lo mejor es una aproximación. Entonces aquí entraría también esta parte a lo mejor del tarot, ¿no? De la brujería, cosas que a lo mejor sabemos que existen, pero que nadie nos ha como dicho que entran en esta parte de la ciencia, entonces falta una confirmación en este punto. Ahora, a mí me llama mucho la atención también la parte de que pues generalmente la psicología, ya mencioné que no considera el psicoanálisis como algo propio, ¿no? Incluso hay memes como donde corren el psicoanálisis. Y bueno, esto se debe precisamente a una explicación que no está bien consolidada, no está bien planteada, como a lo mejor sería el conductismo, el cognitivo-conductual, ¿no? El humanismo, Gestalt. Entonces vamos a explicar primeramente qué sería la psicología y por qué se considera ciencia, ¿no? La ciencia como tal se enfoca en procesos de observación, de comprobación, de argumentación, cosas que, por ejemplo, si vamos al psicoanálisis, pues nos van a decir, a lo mejor tuve sueños, ¿no? Mi inconsciente, pero no hay nada que pueda, de alguna forma, decir que existe el inconsciente. Sin embargo, hay una creencia de que existe el inconsciente, ¿no? Entonces, sería más que nada la situación de entender que no está certificado por la ciencia, pero está certificado por las experiencias de cada persona. Y bueno, por ejemplo, ahí hablaríamos de los enfoques. Cognitivo-conductual tiene que ver precisamente con los pensamientos, ¿no? Emociones también. Entonces se busca cambiar estos pensamientos precisamente para que se pueda generar un cambio de conducta en la persona. Ahora, en el humanismo pues encontramos situaciones como las necesidades fisiológicas, necesidades emocionales y toda esta cuestión, ¿no? Ahora en Gestalt, que es mi enfoque, pues encontramos la parte del presente, de las experiencias. Pero una experiencia se puede de alguna forma cuantificar o cualificar. Entonces sería la diferencia entre el psicoanálisis y la Gestalt, ¿no? Además la Gestalt también tiene principios empíricos, si lo quieres ver también, y se rige también por una observación, puesto que está la prueba, la mejor de Bender, ¿no? El test gestáltico Bender. Y bueno, esa sería como tal la introducción de la psicología. Pero ahora, pues, Joseph, a mí me gustaría saber de dónde nace el Proyecto Penumbra. ¿Cómo se da? ¿De dónde sale? ¿Tienes poderes de brujo o algo así? Ok, pues mira, Chris, este proyecto surgió hace muchos años. Yo desde que nací, bueno, mi familia, mi entorno, mis antepasados fueron espiritistas, dos generaciones. Y yo al principio cuando nací empecé a tener ciertas experiencias, ciertos sonidos, ciertas voces, por así decirlo, que yo al principio no lo sabía cómo explicar, ¿no? O sea, sí tuve una infancia de mucha confusión en ese aspecto. ¿Por qué? Porque obviamente me decían o me daban ciertas instrucciones, ¿no? Incluso les llegué a comentar a mis padres qué eran ese tipo de situaciones. Y pues desgraciadamente como sociedad muchas veces satanizamos o caemos en ese pánico satánico de decir que todas esas cosas que uno percibe son negativas, ¿no? Entonces de ahí empezó ese hambre de conocimiento, ese hambre de poder, de seguir obteniendo o investigando o documentándome, ¿no? Entonces creé este proyecto no solo para incentivar el morbo, sino también para poder cultivar a las personas
y hacerles crecer más ese sentido de pertenencia natural y divino que tenemos, ¿no? Porque también en las artes espirituales es un principio divino, ¿no? El hecho de pertenecer a algo o creer en algo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a investigar, encuentro que hay una parte o ese punto de cruce entre la ciencia y toda esa parte espiritual, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del proyecto Penumbra, el poder despejar todas esas dudas que muchas veces tenemos. También he podido platicar o tenido la oportunidad de platicar con algunas personas tanto de Facebook como amigos que han tenido experiencias paranormales o escuchado o sentido o practicado y que muchas veces por ese miedo a la represión no lo hacen, ¿no? O muchas veces se callan todo ese tipo de situaciones, cosa que no debe de ser así, cosa que más que nada en estos tiempos como de crisis tanto espiritual como física, por lo que estamos pasando por muchos eventos, debemos de retomar esa parte, ¿no? O ese sentido, ¿no? Como lo que tú decías, ¿no? En empezar a ejemplificar cuál es la diferencia de cada cosa o de cada situación o evento que nosotros nos puede llegar a pasar, ¿no? Y a lo mejor quiero tocar un poco una experiencia personal que llegué a tener. Yo hace 2 años tuve trastorno de ansiedad derivado del estrés de muchas situaciones, pero a partir de eso creció mucho más esa don, como tú le llamas, de que empecé a escuchar esa parte de sonidos, esa parte de cosas, incluso me ha tocado muchos amigos, muchos familiares que muchas veces sin que ellos me digan con palabras, pues yo les empiece a dar esa descripción, ¿no? Que también en las ciencias espirituales lo denominamos como precognición, ¿no? Que es, ¿sabes qué? Tú en tu pasado tuviste esto y esta situación, por lo cual se deriva en el que ahorita en el presente estés generando ese tipo de problemas, ese tipo de circunstancias que te están agobiando, que te pesan, ¿no? Y eso, pues bueno, conforme vaya la plática lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Y bueno, dentro de ese conocimiento también me ha tocado conocer psicólogos de otras corrientes, pero nunca me había tocado uno de Gestalt, y bueno, también siempre lo he creído también, que día con día aprendemos cosas y el conocimiento es poder, ¿no? Bien lo dijo Francis Bacon, conocimiento es poder y es un arma muy grande, ¿no? Para afrontar este mundo, para afrontar todas esas adversidades que muchas veces llegamos a tener, ¿no? Porque también un principio espiritual que tenemos muchas veces es culpar a la divinidad, ¿no? Culpar a Dios, decir, es que Dios así lo quiso, cuando no es así, ¿no? Cuando nosotros mismos, el destino es lineal, lo forjamos como queremos y lo podemos modificar a nuestra conveniencia, ¿no? Solamente que no nos damos cuenta de esas pequeñas o grandes señales, ¿no? Y digo, yo también, ahorita que tocaste ese tema, en cuanto empezamos a platicar, bueno, sentí esa parte de esa energía, ¿no? Esa que también tienes es como ese don, ¿no? De persuasión, de retrocognición, con lo cual yo me sentí muy identificado, ¿no? Entonces, bueno, sí me llega esta duda, por ejemplo, para la Gestalt, ¿cómo considera la parapsicología? Pues mira, como tal la Gestalt quita muchos términos que a lo mejor los trae cognitivo-conductual o conductismo, ¿no? Y en estos términos encontraríamos lo que sería, para empezar, un diagnóstico, lo que sería una enfermedad mental o un trastorno. Entonces Gestalt quita toda esta parte porque se trata de humanizar a la persona. Y cuando hablamos de humanizar, significa precisamente quitar todas las etiquetas, ¿no? Y en estas etiquetas entendemos al ser humano como una totalidad, ¿no? Y entonces no nada más es blanco ni negro, sino que son ambos. Tú eres una forma integrada a partir de tus experiencias. Entonces, en tus experiencias, evidentemente vas a tener pues un repertorio emocional donde puedes tener este tipo de experiencias, ¿no? De paranormales, esoterismo, cualquier cosa. Ahora, aquí la cuestión en Gestalt es, te concebimos como una persona, no como un enfermo. Entonces tendríamos ahí que hablar precisamente de qué es lo que ves en el presente, qué es lo que estás adquiriendo, estas herramientas emocionales, que son las que precisamente te hacen también vivir una vida, ¿no? No se trata como de decir, no, eso está mal, quítalo, o sea, vamos a cambiar el pensamiento. No,
es cómo lo integras, cómo es que te estás viviendo a partir de esa experiencia. Cómo es ser Yusef aquel que ha tenido experiencias paranormales, ¿no? Y entonces hablamos también de una funcionalidad. Aquí hay una cuestión interesante. Por ejemplo, otros enfoques pues hablan de la parte de una adaptabilidad, ¿no? Que sería, si eres adaptable a la sociedad, entonces funciona el tratamiento. Pero ser adaptable no significa realmente que tú estés bien con eso. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es precisamente generar un equilibrio entre tus emociones, conductas, aprendizajes y experiencias, ¿no? Como resultado, pues tenemos a un consultante, porque también no le decimos paciente, porque es como está esperando algo, ¿no? Y más que nada es un trabajo complementario. Entonces, ¿qué experiencia es la que tú estás? ¿Cómo es que te vives? ¿Qué es lo que reluce de ti? ¿No? Sería esa parte desde Gestalt. Y, pues bueno, hay muchas situaciones. Tan sencillo que es decir que tus experiencias son subjetivas, porque tienen que ser subjetivas, porque yo no soy tú. Entonces yo no puedo decirte qué es lo que tienes que hacer. De acuerdo a lo que tú me digas, va a ser como una resonancia, y esa resonancia va a ser lo que vamos a trabajar en sesión. No es una cuestión a lo mejor de que yo te imponga este programa, sino que juntos vamos a formar este camino que va a ser viable para ti también, porque, bueno, aquí vamos a hablar también de una cuestión a lo mejor que no muchos explican, ¿no? Es, consideran todo un trastorno, ¿no? Y sería a lo mejor esquizofrenia, paranoia, psicosis, ¿no? O hasta una sociopatía, ¿no? Porque ajá, una vez me tocó antes de estar con mi psiquiatra, que me quería catalogar como un principio de sociopatía, cosa que nunca en la vida, ¿no? Incluso le decía, es que lo que yo escucho nunca ha sido un sentimiento como de hacerle daño a una persona, no, o sea, simplemente escuchaba una voz que a lo mejor me describía una posible situación que podría ocurrirme en el futuro, y era lo que yo le decía al doctor, ¿no? Y él me decía, no, es que son principios de sociopatía porque está desapegado a la realidad, y bueno, ¿no? Ahí era como una pequeña discusión, ¿no? Y eso que comentabas, bueno, creo yo que en la rama espiritual es lo que le llaman signo y significante, ¿no? Que uno mismo le da a veces o le otorga ese poder a las cosas, ¿no? Bueno, quiero entender, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando a lo mejor realizan algún rito, algún trabajo, obviamente cada elemento significa una parte de lo que se quiere llegar a hacer, y uno mismo le da esa carga, ¿no? a las cosas. Bueno, es a lo mejor como yo lo puedo interpretar y como lo estoy interpretando a las personas que nos están viendo, que sería del lado espiritual, ¿no? O no sé, a lo mejor si me equivoco, tú me dirás. Pues mira, aquí como tal tendríamos que hablar del aprendizaje, ¿no? La persona se va a dirigir, ahora sí que entra ese dicho, ¿no? De que como te fue en la feria, es como actúas. Pero la cuestión aquí es no quitarle al otro lo que está viviendo, sino entender que si tú no lo has vivido, no significa que el otro no tenga que vivirlo, ¿no? Y entonces también hay consecuencias. Por ejemplo, en Gestalt utilizamos técnicas expresivas, supresivas, ¿no? Precisamente, ¿qué es una técnica supresiva? Es cuando el consultante pues viene con muchas ideas, ¿no? Del deber ser, es que no debo de hacer esto, es que no debo de ver esto. Entonces ahí se trata precisamente de ubicar los deber ser. Los deber ser generalmente ocasionan muchos malestares en el ser humano, porque hay una sociedad detrás, ¿no? Y esta sociedad es la que está empujando precisamente una incapacidad de realización. Entonces se busca precisamente realizar, contactar con una experiencia. Mediante esa experiencia vas a tener pues muchos resultados. Ya dependerá de ti si los catalogas como buenos, malos, ¿no? Pero eso ya es cosa tuya. Ahora, también hay que quitarnos mucho el peso de la cuestión donde dicen tu experiencia vale menos que la mía, ¿no? O sea, cualquier experiencia es valiosa. La situación aquí sería más bien la evasión de una realidad, ¿no? Que es justamente lo que se trabaja con una técnica expresiva. Evasión de la realidad sería, por ejemplo, en tu caso, si estás mencionando estas características o capacidades que tú tienes, alguien te está frenando, entonces no estás expresando realmente quién eres en tu totalidad. Como consecuencia, ¿qué va a pasar? Neurosis, ¿no?
La neurosis, que es todo el mundo lo hemos escuchado, no se explica muy bien qué es una neurosis. Lo voy a explicar, Claro. porque ya estamos aquí, ¿no? Una neurosis es una incapacidad de conectar con una necesidad o de satisfacer una necesidad. ¿Qué significa? Es, por ejemplo, cuando has visto en el metro que en la mañana generalmente están enojados todos. ¿Por qué? Porque su necesidad en ese momento era dormir, ¿no? No ir a trabajar a las 6 de la mañana. Entonces están suprimiendo esta necesidad, se posterga, ¿no? Y la cuestión aquí es que se genera este malestar, esta frustración. La neurosis es una frustración por no contactar con lo que tendrías que contactar, ¿no? Cuando tú aprendes esto, por ejemplo, quitamos deber ser, deber tener, vas a contactar con lo que quieres hacer, lo haces y listo. No necesitas este peso social que te va a generar un malestar, ¿no? Y pues de eso va como tal, gestal. Pero a mí me gustaría también preguntarte, ¿cómo se constituye la parapsicología? Porque hace un momento escuché que decías retrocognición. Ok, pues mira, según lo que yo he investigado con diferentes personas y diferentes ramas espirituales, es que la cognición es cuando puedes ver a través o eventos que van a ocurrir en el futuro. La retrocognición son eventos que ocurrieron en tu pasado y los que a lo mejor de cierta manera te marcaron o te empiezan a forjar esa personalidad que tienes en el presente, ¿no? Incluso, bueno, otra parte, aparte de mi carrera, sí he llegado a hacer terapias, no del método a lo mejor formal, como tú lo realizas, pero siempre lo he dicho, y es una ideología que siempre voy a tener, ¿no? Es importante sanar el pasado para poder construir tu presente y forjar un futuro a tu gusto, ¿no? Porque muchas veces como niños, como adultos dejamos pasar muchos eventos como niños, ¿no? Que dijeron, a lo mejor a mí me educaron a no creer en ese tipo de cosas, a no creer en esas situaciones, a cuando a lo mejor tengo ese presentimiento de que algo me va a pasar. No, o sea, simplemente son ideas mías, ansiedad mía, y no, o sea, realmente es ese sentido o ese don, llámese de parte del Supremo, de Dios, del universo, de lo que tú quieras, que te está advirtiendo de eventos que van a ocurrir o que te van a pasar, que te van a suceder. Incluso igual muchas personas, tanto de tu lado como de mi lado, nos han contactado es que yo soñé que iba a temblar, ¿no? O yo soñé que iba a ocurrir, por ejemplo, lo que está ahorita en Rusia, ¿no? Entonces, muchas personas lo minimizan, dicen, ay, sí, ¿cómo crees que una sola persona lo va a poder? No, o sea, realmente son signos y señales de parte del universo que obviamente se manifiestan en cada uno, porque también todos estamos conectados de alguna manera y formamos esa superestructura que le llamamos universo. Somos parte de la mente de, a lo mejor un ser, a lo mejor algo, una divinidad cósmica que nos constituye y que nos forma, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta de qué es la retrocognición, es saber ver el pasado en las personas. ¿Y cómo se puede saber? Por medio de la fisonomía, la manera en que habla, la parte de la mano, que bueno, en algunas corrientes espirituales llaman la quiromancia, es como uno va a poder ver esa parte del pasado. Incluso las líneas de la mano, de la parte izquierda, cambian día con día conforme a las decisiones que nosotros tengamos, ¿no? A lo mejor si yo decido no tomar esa línea del metro o no subirme a ese camión, pues a lo mejor me está advirtiendo de que me puede pasar algo, ¿no? Entonces, al quitar o al cambiar esa decisión, obviamente cambian totalmente las líneas de la mano, y es ahí donde interviene esa parte de la parapsicología, ¿no? Que es la retrocognición. También está esa parte de la adivinación, está también esa parte de la viajes astrales, que de hecho es no comprobado científicamente, pero es una realidad que muchos de nosotros, o la mayoría, el 80 o 90% de la población, ha experimentado por lo menos un viaje astral, que es cuando sentimos que estamos en otro lugar y que los sueños son casi hiperreales, que los podemos tocar, que podemos tocar los objetos, y cuando despertamos con ese cansancio, ¿no? No sé si a ti te ha llegado a pasar alguna experiencia de ese tipo. Sí me ha llegado a pasar. Considero que obviamente, aquí como lo mencionaba anteriormente, la importancia yace en la subjetividad del sujeto, ¿no? Yo podría expresarte lo valioso que es, cómo es que se manifiesta, ¿no? Y evidentemente vamos a encontrar allá afuera, pues la parte
de refutarlo. ¿Por qué lo van a refutar? Porque ellos no lo están viviendo. Es tan sencillo, yo no lo vivo, entonces no puedo entenderte, ¿no? A lo mejor puedo empatizar, pero eso no significa estar dentro de tus zapatos, no significa pasar lo que tú pasas o vivir lo que tú vives, ¿no? Ahora, regresando al viaje astral, sí, generalmente pasa en los sueños, hay muchas teorías, ¿no? Precisamente a lo mejor entra como eso de que entre más sueño tengas o más cansado estés, es cuando se desprende el cuerpo. Personalmente no me ha pasado de esa forma, me ha pasado más cuando ni siquiera lo planeo, ni siquiera es como que yo esté pensando, oye, esta noche me voy a desprender de mi cuerpo, ¿no? Porque quiero ir a la casa de tal persona, o sea, no pasa de esa forma. Sin embargo, ha sucedido, he visto escenarios, he visto el color de la casa, he visto personas incluso que ya fallecieron, ¿no? En un caso me tocó trasladarme, si se permite la expresión, a una casa y vi a una señora en la sala con un vestido azul y un mandil, ¿no? Entonces yo no sabía quién era esa señora. Posterior a esto le cuento las características a las personas de esta casa y confirman que esta persona era la bisabuela. Okay. Había muerto ya hace años. Yo ni por enterado de la existencia de ella. Sin embargo, es cuando empezamos a ver esta conexión, ¿no? Este tipo de situaciones de la parapsicología donde a lo mejor no son aceptadas, pero no significa que no pase. No significa que no haya personas con esta capacidad, ¿no? Ahora, regresando a eso, ¿qué más pasa con la parapsicología? Bueno, también en la parte de la parapsicología existen lo que son los dones. En cómo están constituidos esos dones, pues mira, muchas veces hay personas que son esponjas, se les dice esponjas espirituales. ¿Por qué? Porque obviamente cuando van platicando con la persona van absorbiendo esa energía. A pesar de que no platiques a lo mejor de un problema en específico, vas absorbiendo. Entonces ese tipo de personas lo primero que se debe de hacer es que se deben de limpiar a la persona, ¿no? Puede ser incluso hasta bañándose, como se puede limpiar la persona. En la parte de los pies, ¿no? Que son los canales primordiales de la energía por donde recorre todo nuestro cuerpo, ¿no? También están las personas espejo, que ese tipo de personas son a las que les llaman sanadores. ¿Qué características pueden tener? Pues muchas veces en la parte física, en la parte de las manos, tienden a ser muy cóncavas, ¿no? No sé si te ha tocado personas que tienen demasiado curva esta parte de la mano, que son ese tipo de personas espejo que fueron diseñadas o destinadas para sanar a otras personas, ¿no? Tanto física como sentimental y psíquicamente, ¿no? También está esa parte del don de la profecía, que para mí considero que es un don muy privilegiado, es un don muy poco común, porque es la capacidad tanto de poder ver, como de utilizar el poder de tus palabras para transmutarlo en un evento o en algo físico, ¿no? Pasa que, por ejemplo, muchas personas tienen esa facilidad que en segundos, o bueno, en meses pueden crear un negocio exitoso, ¿no? Y es parte de ese don de la profecía, ¿no? También está esa parte de la videncia, de donde pueden saber ciertos... pero aquí se diferencia la videncia con la profecía, porque en la videncia... son eventos aleatorios y en la profecía son eventos que ya están totalmente establecidos, ¿no? Que a pesar de que, como dice el dicho, ¿no? Aunque te pongas o aunque te quites, de que te toca, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos dones que existen, que muchas personas lo tienen, que aquí también referente a eso de la parapsicología, que interviene la numerología, ¿no? También el número a lo mejor en el que nacemos, la hora en que nacemos, porque también otra situación que es muy común o un patrón, es que las personas cuando tienen un don en especial, nacen en la madrugada, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo rige la luna, y las personas que tienden a ser un poco más escépticas, nacen en el día, ¿no? Porque los rige el sol, que es toda la parte humana o toda la parte del hombre, ¿no? También es parte de la parapsicología y es parte de un don. También hay otras personas que son simplemente hipersensibles. ¿A qué voy con hipersensibles? Por ejemplo, cuando están en algún lugar, que no sé si te ha llegado a pasar a ti, Cris, que sienten frío, sienten mucho frío, ¿no? En la parte de los pies o mucho frío, pero no hay ninguna corriente de aire, no hay algún ventilador, algo que pueda decir,
por eso el cambio de temperatura, pero lo sienten a través de la piel, ¿no? Ujú. Incluso me llegó a tocar una persona que atendí hace mucho, que estaba toda tatuada de su cuerpo, pero él decía, es que yo antes de tatuarme sentía muchas sensaciones y me sentía como entre la espada y la pared, de que no sabía si eran sensaciones mías o de los demás, o conforme empezaba a platicar con las personas eran de los demás. Y bueno, resulta que este chico, pues sí, era un don que tenía a través de la piel. Ujú. Y entonces, es parte, ¿no? De esta parte de este elemento de la parapsicología, ¿no? Ujú. ¿Qué otra parte? Bueno, aquí también interfiere la parte de la brujería, Ujú. que primero me gustaría escuchar tu opinión, o bueno, en la parte gestal, ¿qué opina de toda esta parte de la brujería, los ritos? Como tal, Gestalt no habla de la brujería o no se expresa acerca de, o sea, así en el libro que diga la brujería, Ni de tal, ritos no, mágicos. o sea, no. Sin embargo, podemos inferir de acuerdo a los principios Gestalt que es una capacidad de cada persona, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a la física cuántica o a la física, podría ser el manejo de una energía con un fin, ¿no? Entonces, es ahí como tú podrías decir me funciona y otra persona podría decir no me funciona y está válido, ¿no? Pero también estaríamos en este discurso que nunca se va a ganar, ¿no? Porque a ti sí te funciona y a mí no me funciona, o porque yo no creo y porque tú sí crees. Entonces ahí hablaríamos también de estilos de crianza, ¿no? Aprendizajes vicarios. Un aprendizaje vicario pues es cuando decidimos creer algo. Tenemos la experiencia, tenemos a lo mejor la imagen y entonces nosotros decidimos si creerlo o irnos por otro lado, ¿no? Lo que pasa con la brujería es que precisamente es un conjunto de prácticas, a lo mejor heredadas muchas veces, ¿no? Hablando desde las tradiciones y los conocimientos, pues son cuestiones que, en mi parecer, se pueden desarrollar, ¿no? Y tiene que ver también con un tema familiar, tiene que ver con un tema también de un potencial humano, ¿no? No es una cuestión que te diga, ay, es que haces esto porque se te ocurrió hoy, o sea, no, siempre hay algo detrás de eso y hay un proceso cognitivo, como tú lo mencionabas. Proceso cognitivo, pues es un conjunto de pensamientos, emociones, raciocinio o un razonamiento también. Lo haces con un fin. Siempre vamos a hablar de una funcionalidad o de una intencionalidad, ¿no? Intencionalidad es lo haces con un fin. O sea, todo tiene que ver con un fin. Entonces, no es que desvirtúen la brujería, no es que la aceptes, simplemente está ahí en el campo, como nosotros decimos. Tú decides si contactar con esa parte de la vida que te da el entorno y bueno, nosotros creemos en el potencial humano. Entonces, si tú como persona aprendiste mediante tus experiencias a desarrollar todo esto, pues qué bien. O sea, ¿quién soy yo para decirte que no? Si tú lo desarrollas, te encontraste ese camino, entonces es válido para ti, ¿no? Y funciona. Claro. Y pues bueno, quiero darle las gracias a Yusef por haber aceptado la invitación para hablar sobre la parapsicología. Espero que les haya gustado, que hayan entendido que realmente no está tan dividido, sino que podemos conectar. Y pues bueno, ¿dónde podemos encontrarte, Yusef? Pues mira, Cris, me pueden encontrar en mis redes sociales. Aparezco en Instagram como yusacoven33, en la página de Facebook como Proyecto Penumbra, y en mi blog personal como Yusef, también en Facebook. Ok, pues bueno, muchas gracias. Les recuerdo que esto es Tiempo a Solas. Yo soy el psicólogo Christopher Torne. Me pueden encontrar en la Red Mexicana de Personas con VIH los días miércoles y jueves de 11 de la mañana a 6 de la tarde. También en Facebook estoy como Centro de Psicoterapia Bacuacela para agendar sus citas. Pues esto fue Tiempo a Solas. Te agradezco. Gracias a ti. Hasta luego.